Comunidadfeliz.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presenta Clave Morse. Ahora, en la 92.9 te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo, Diego Uribe y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Viernes 26 de julio, 9:03 de la mañana, me pilló recién poniéndome los audífonos y el micrófono porque estábamos aquí conversando con nuestro entrevistado haciendo la previa en Clave Morse. Diego Uribe desde México, ¿cómo estás, Diego? Bien. ¿Sí? ¿Todo bien por allá? Todo bien por aquí. Qué bueno. Oye, ya es viernes, ya qué rico, ¿no? Viernes que te quiero bien. Sí. Oye, pasa rápido esto, ¿no? Sí, pero me costó Yo nunca sé si cuando se me pasa el tiempo tan rápido, como que me pone intranquilo, no sé si algo bueno o mal. No sé, pero... ¿No te pasa a ti? De repente como dices, Sí. oye, ya de nuevo es viernes, Sí. y como que, ¿qué pasó esta semana? Sí, pero sí, bueno. tal cual. Ya estamos a puertas para el 18 de septiembre ya, ¿ah? No le pongáis tanto. No le ponga tanto. Lo que estamos a puerta, no, ya no estamos a puerta, estamos en pleno. Que a mí me gustan mucho los deportes, entonces estamos con los Juegos Olímpicos Sí, ¿cierto? Partiendo. No sí. exento de algunas polémicas ya. Sí. Oye, ¿cuál es la disciplina que más te gusta de los Juegos Olímpicos? ¿Qué más te gusta ver? Más que jugar, verla. No, lo que me gusta ver es me gustan las carreras, lo clásico de los Juegos Olímpicos, ¿Ya? 400 metros, 800, 100 metros planos. Ya. Me encanta, yo diría que ahí está mi plato fuerte en los Juegos Olímpicos. Qué bueno, qué entretenido. ¿A ti? A mí me gusta más, fíjate, todo lo que son esas disciplinas como de chiquititas de tirar cosas, la bala, la jabalina, todas esas cosas como pequeñas las encuentro entretenidas porque es algo que solo uno lo ve en los Juegos Olímpicos, ¿entendido, no? Sí, claro, no tienen tanta visibilidad. No, claro. Así que lo encuentro como entretenido, como turismo deportivo. ¿Ah? Sí. Bueno, luego hay muchas disciplinas. Bueno, ahí sí. Tenemos después el vóley, remo. Bueno, sí. Chile ahí destacan algunas. Esperemos que sea un gran Juego Olímpico para nuestro país. Así es. Oye, te cuento que nos pueden seguir en las redes sociales, en Twitter o X, ¿no es cierto? Y Instagram como @Radio La Clave, a través de LinkedIn, que superamos una meta importante la semana pasada. A ver. Recién el LinkedIn lo tenemos hace poquito y ya logramos superar los 1.000 seguidores antes de ayer. Así que estamos contentos y vamos por los 5.000 seguidores ahora. Así que... yo pensé que vamos por el millón, que fuera todo exponencial hoy día. No, pero bueno, pero de 1.000 a 5.000 igual es harto, pero lo vamos a lograr yo creo muy luego. También, bueno, hace rato lo superamos los 10.000 suscriptores en YouTube, que nos pueden seguir por ahí también. A través de Spotify y por 92.9 FM. Oye, les quiero comentar que si están buscando una nueva administración para su edificio o condominio, pueden entrar a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país, capacitados con el uso de plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Y en IDEMAX impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límites para impactar el futuro de cada empresa. Transformamos el presente para impactar el futuro. Negocios, proyectos, innovación. Visítanos en idemax.com. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Bien. Les voy contando que la UEF está en 37.585,01 pesos. El dólar ahí se ha mantenido bien estable, 947,14 pesos por dólar. No es que nos guste dónde está, pero se ha mantenido estable al menos. Precio del euro para los que quieren ir a París a ver los Juegos Olímpicos,
1.028,51 pesos por euro. Ahí va a doler. El cobre está débil. Sí, y ayer estuvo un poquito más bajo incluso hasta ahora. Sí, entonces vamos a ver si logra repuntar a esos niveles de 4,5, pero hoy día está en 4.14 dólares la libra, petróleo Brent en 81.88 dólares el barril y el WTI en 77.88 dólares el barril. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Bueno, esto ya se sabía, ¿no es cierto?, la fecha, pero ayer sucedió. LATAM, nuestro gran ícono, ¿no es cierto?, de empresa aerolínea, vuelve a cotizar a Wall Street tras casi 3 años fuera. Recordemos que además estuvo adscrito al capítulo 11. Capítulo 11, claro. Tuvo hartos problemas. Y bueno, registró un aumento de 3,2% en su primer día de vuelta a Wall Street. Sin embargo, en la Bolsa de Santiago, las acciones de la aerolínea experimentaron una caída de 19,4%, reflejando una disparidad en la percepción de los inversores. Bueno, este comportamiento se produce en un contexto donde LATAM busca recuperarse de los efectos de la pandemia y las consecuencias de su reestructuración, lo que hablamos hace un rato del capítulo 11. Igual es tremendo lo que ha hecho LATAM, yo creo, ¿eh? Mira, yo te diría que en el concepto del mercado de líneas aéreas mundiales, LATAM es una aerolínea muy relevante, de muy alto estándar de calidad, viniendo de un país tan chico y tan remoto, porque quizás lo que se nos olvida es que Chile es un país complejo, porque no es un país de hub de nada, o sea, era un país de destino final. Sí, ¿cierto? destino final, digamos. Final. Entonces, LATAM ha hecho un trabajo, acordarnos de que también LATAM viene de la fusión entre LAN y TAM, ¿cierto? Sí. TAM, la línea aérea brasilera. Sí. Hoy día ya se nos hace más natural decirle LATAM. Yo todavía de repente le digo LAN. Ya, Hola Chile. ¿Ah? No, yo sí le digo Hola Chile, la dejo, claro, se la dejo más viejo todavía. Es como cuando uno le dice la CTC a la Telefónica. Pero es una empresa, sí, una empresa que ha logrado posicionarse en el concepto mundial de línea aérea con alto estándar y excelente que vuelva a Wall Street. Oye, yo me acuerdo que cuando estaban en medio de la fusión o los meses después hablé con un amigo que era... tiene un importante cargo en nombre del área de recursos humanos de LAN. Y me dijo, no sabéis lo que significa la fusión en términos de recursos humanos, de personal que significó con Brasil. Fue una cuestión terrible, o sea, increíble, de ruda, digamos, de compleja. ¿Ah? Así es. Sí. Bueno. Yo cada vez que vuelo en Sudamérica, no lo pienso 2 veces y por servicio, por todo, siempre elijo LATAM. Oye, rápidamente un titular más. Corte Suprema rechazó las demandas colectivas contra SCA Chile, que es uno de los protagonistas de la famosa colusión del papel higiénico que pasó hace un año atrás, eximiendo a la empresa de pagar compensaciones a los consumidores. Tras este fallo, el CERNAC anunció que iniciará todas las acciones que correspondan para que esta situación por parte de la empresa no quede impune, dijo el CERNAC. Nada que decir, pues no, son estos como ir y venires, pero si es que la Corte Suprema falló. Falló nomás, no hay que hacer. Digamos. No, pero lo digo no de que falló de fallar, de que erró, sino que emitió un fallo. Del fallo, sí, no. Ya. Sí. Entonces, claro, no. Es como, siento que estas cosas son, se llevan las instancias que se tienen que llevar, ¿cierto? Ocurre el proceso, pero si no me gusta el resultado del proceso, pasa esta cosa como de, no, es que no puede quedar en impunidad, no, sino que en impunidad, pues si impunidad hubiese sido que no hubiese ocurrido el debido proceso. Exactamente. Entonces, tal cual. Entonces yo ahí pongo ese punto de vista. Vamos con nuestro entrevistado. Sí. Tenemos en el estudio de Clave Morse a don Nicolás Alvarado, socio de Alvarado y CIA, profesor de Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Católica. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos para hablar de este tema que es bastante relevante, que se destrabó, ¿no es cierto?, el miércoles, el proyecto de activación con acuerdos de gobernanza entre servicios puestos internos.
Además, se vio el tema de revisar el secreto bancario, ¿no es cierto? Pero finalmente el gobierno se anota una victoria, ¿no es cierto?, en la Comisión de Hacienda del Senado para lograr este acuerdo con la oposición y destrabar el proyecto de cumplimiento tributario, que tiene varias aristas, ¿no es cierto? Y de alguna forma, además, el corazón del pacto fiscal. También tiene que ver, hay aristas que tienen que ver con la nueva gobernanza del Servicio de Impuesto Interno. Justo esto llega en momentos en que hace poco cambió el director del Servicio de Impuesto Interno, hasta Echeverri, y claramente fue una señal y fue lo que ayudó a destrabar esto. Pero yo no quiero explicar un poco más de qué se trata, porque la idea de un poco de Clave Morse es decodificar, explicar en simple de qué se trata este hito que pasó el miércoles, ¿no es cierto? Y para poder entender también cómo se va a desplegar en las próximas semanas y meses, porque el pacto fiscal además es una de las grandes promesas, o más que promesa, uno de los grandes puntos que este gobierno no ha podido todavía resolver. ¿De qué se trata lo que pasó el miércoles específicamente y cuáles son los principales elementos? Sí, bueno, efectivamente este es un tema que venía meses arrastrándose y, bueno, al final, casi en el minuto 90, usando términos futbolísticos, el gobierno logra este humo blanco, porque su compromiso era de aquí a septiembre tener aprobada esta reforma. Y lo que pasó fue efectivamente que se logró un acuerdo con la Comisión de Hacienda, que lo aprobó ayer de manera unánime y por tanto dio luz verde a que se pase a discutir ya en el Senado propiamente tal. Y se aprobó con ciertas concesiones. Cuando se aprobó en su momento en la Cámara de Diputados, se aprobó el proyecto casi completo, con dos salvedades. Uno era la norma antielusión, que se quería que se pasara al servicio de la facultad de calificarla y ya no a un tribunal, que se rechazó. Y la norma de secreto bancario, que se aprobó, pero habían ciertas aprehensiones por parte de los legisladores. Y en el momento en que pasa en el Senado se prendieron bastantes alarmas más y se levanta este tema de la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos, que es un tema en verdad muy relevante, que se había dejado de lado en la discusión y que te diría que había sido el principal punto de negociación que la oposición había logrado para matizar o dar luz verde a los puntos que venían. Y en simple, ¿qué es lo que se acordó? Primero se dijo, oye, vamos a crear esta estructura de gobernanza más independiente del servicio. Queremos hacerle un ente menos politizado, entre comillas. ¿Como un banco central, podríamos decir? Como una CMF o como el Consejo Asesor del Banco Central. En el fondo queremos crear... ¿Más técnico? Más técnico, efectivamente, porque, bueno, no es que el servicio es técnico. Nunca ha dejado de ser técnico. Es bien técnico y operacional, de hecho. Claro, lo que hace es que tiene ciertos elementos que lo complejizan. En el fondo que, por ejemplo, el director es muy dependiente general, el nacional, del gobierno de turno. Por lo tanto, claramente, muchas veces pierde la independencia, no en el sentido que vaya a hacer cosas ilegales, pero tiene ciertos matices o puede estar más o menos influenciado por... Pero pregunta, ¿hay alguna casuística reciente donde ese elemento que estás señalando haya sido muy evidente? O sea, hubo mucho... No quiero decir juicios, pero... evitamos juicio, pero por ejemplo salió un tema muy reciente, sí, que lo comentamos algunos expertos en algún diario amigo, que era respecto a las acciones penales, por ejemplo, del Servicio de Impuestos Internos. Que no sé si te acuerdas cuando pasó el tema del financiamiento de la política, etcétera. Sí. El Servicio de Impuestos Internos, el servicio decidió no presentar la acción y por eso no se pudo perseguir la vía penal asociada a eso, por ejemplo. Perfecto, ya. Ahí hay un ejemplo dijeron, oye, hay un tema político potente porque convenía o no por los bandos o por las razones que hayan sido, pero en el fondo genera estas dudas de que hay un elemento político presente igual en ciertas cosas, por lo cual, en general, es bueno, yo creo, una muy buena señal que el servicio tenga una gobernanza súper objetiva, ojalá como la CMF, 100% técnico, que se crea además un consejo asesor que busca no estar controlando o limitando esta gobernanza. Es decir, oye, yo voy a opinar respecto a tus cosas no vinculantes, pero respecto a las circulares, por ejemplo, que tú emitas, yo sí tengo una opinión vinculante. Y eso es súper importante porque sigue el tema de los néctares y las bebidas energéticas, esta circular del servicio, que ha sido muy cuestionada por los abogados y que la Corte lo acogió, en el fondo diciendo, oye, tú eres un servicio que interpreta la ley, pero no puedes crear tributos, por ejemplo. Claro. Entonces, existe la discusión si estas interpretaciones terminan o no creando leyes tributarias, en algún sentido. Entonces, este tipo de organismo yo creo que sirve porque te permite darle, al final del día, una mayor validez o validar, eso es validar al final la opinión. Y eso, a nivel de opinión pública, creo yo, funciona muy bien. En ese sentido, entendiendo que, ¿cierto? Para explicarle a nuestros auditores, ¿cierto? Se está proponiendo crear un ente, como bien estabas describiendo, que va a ser un contrapeso, ¿cierto? Que podría
La pregunta es si estamos trasladando el problema político a ese futuro comité. O sea, podría pasar, y por eso que va a ser súper importante la bajada, como se haga este consejo, porque la idea es que siga una lógica similar al Banco Central, en que sean personas, ojalá que cuenten con apoyos transversales, con las credenciales necesarias. Yo creo que además lo que es muy importante son los plazos de permanencia. La medida que eso esté claro, que por ejemplo sean todos, no sé, por alta dirección pública, con criterios objetivos que no estén, que pueda el gobierno nombrarlo o no, que tenga los vetos, que es lo que pasa hoy día con el director. Sí. El presidente cuenta hoy día con una facultad de poder removerlo y lo tiene dentro de sus comodines, entre comillas. Entonces eso es lo que no debería pasar, y ser 100% autónomo y elegido no por el gobierno de turno. Y eso ya te da ciertas garantías. Y creo yo que esto era ir de la mano con una segunda institución que es relativamente reciente, pero que hay que irla empoderando, que es la de DECON, que es esta Defensoría del Contribuyente, y que tiene un rol súper importante, porque pasa que uno de los grandes problemas que tenemos hoy día es que el sistema está muy complejo. Y te genera una desigualdad en la práctica, porque tienes los contribuyentes que tienen la posibilidad de contratar asesoría jurídica y los que no. Entonces eso te genera sin dudas un nivel de incumplimiento mayor, no asociado porque la gente no quiera, sino porque en verdad es muy complejo. Estamos con reformas cada 1 año, 2 años, por lo tanto se hace muy difícil y muy gravoso cumplir. Entonces creo que un órgano que te permita de nuevo ser un contrapeso, pero ahora a nivel de la persona a pie, del contribuyente, es muy importante también como un contrapeso efectivo al Servicio de Impuesto Interno, y eso hoy día la DECON está buscando ganarse ese espacio. Sí, porque todavía no se ha ganado el espacio. O sea, uno ve cosas, uno como periodista ve cosas que aparecen de repente, comunicados de prensa, cosas, pero todavía no tiene el peso que a lo mejor podría tener, no sé, un CERNAC, por decirlo. Exacto. No, o sea, yo sí, también siento, y una de las recomendaciones que se ha hecho es darle mayores facultades, darle esos dientes, para que efectivamente pueda ser un contrapeso potente y que otorgue al final el día igualdad. Porque hoy día el contribuyente, para bien o para mal, pero está en un plano de desigualdad ante el Servicio de Impuesto Interno muchas veces, que en muchas decisiones es juez y parte. O sea, se crea autoprocedimientos, crea normativas que, un tema muy reciente que, de hecho ya sé que la DECON está en conocimiento. Esta semana hubo un bloqueo masivo en Oriente, en la Dirección de Providencia, de muchas claves tributarias, que es tu manera de comunicarte y cumplir muchas de tus obligaciones tributarias, y por un tema de algoritmo, se bloquearon. A miles, creo que eran 30.000 contribuyentes. Y había un procedimiento súper complejo para destrabarlo. Entonces, no habían incumplimientos, no eran contribuyentes que tuvieran ninguna elusión, evasión, algo que lo justificara. Simplemente por algoritmos lógicos se bloquea. Y hay un autoprocedimiento autocreado que genera trabas, problemas. Y fue un caos tremendo. Entonces, algunos contrataron abogados, como yo, por ejemplo, que estábamos haciendo gestiones, otros presentaron recursos para la protección de esta vulneración de derechos, etcétera. Pero ¿qué pasa con todos los otros? Oye, volvamos entonces a los elementos de esta posible nueva gobernanza. ¿Qué otros elementos son los claves? Sí, a ver, ¿qué más hay relevante? Bueno, tema, como te comentaba, de plazos respecto a autoridades. Es un tema muy importante de DECON. La idea es de no despersonalizar las decisiones que son muy relevantes a nivel de Servicio de Impuesto Interno, despersonalizarlo y que no cuelgue de una sola cabeza, sino que no, esté este órgano u otros, pero que permita que haya una decisión más colegiada y menos despersonalizada. Y ¿qué más relevante? Bueno, y lo otro era de manera complementaria fortalecer aduana y fortalecer también tesorería. Como maneras de... Eso son como la parte de la... Porque el acuerdo tenía 3 materias, los que son acuerdos transversales. Sí, claro. Sí. Claro, y se fijaron otros temas que también son importantes, que dicen, oye, esto lo vamos a dejar para esta mesa técnica, que requieren una revisión un poco más exhaustiva, que tiene que ver con 2 temas. Uno, la famosa figura del denunciante anónimo, y qué pasa también con el secreto bancario. Claro, ese es otro tema. Exacto, y que son temas muy relevantes y que fueron los que trabaron un poco el vuelo con el que venía la reforma inicialmente, y que ahora el acuerdo es que se va a buscar limitar, o que busca la oposición al menos, a limitar esta figura a temas de crimen organizado. No que quede tan amplio como venía en el proyecto original. Y, perdón, dime. Sí, estamos conversando con Nicolás Alvarado, socio de Alvarado y Compañía, profesor de Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y la pregunta es cómo, hablaste a la pasada de los plazos, ¿cierto? Y como para darle luz a nuestros auditores, porque quizás no todo el mundo sabe, el director de Impuesto Interno, ¿cuál es el régimen actual que tiene? Ya, ¿cuál sería el ideal en términos de plazo, etcétera? Y es lo mismo que, entendiendo que todavía no hay muchos detalles, pero a tu juicio, más bien desde el punto de vista de la opinión, ¿cómo debiese comportarse en términos de los plazos, tanto la dirección, la cabeza, como este consejo? Es una buena pregunta. Si me preguntáis, yo creo que lo clave, en primer lugar, más allá de los plazos es un tema súper importante, pero pasa por el nombramiento.
Como digo, hoy día funciona un poco que, si bien hay un nombramiento, entre comillas, un poco independiente, está dentro de las fichas que el presidente puede nombrar y remover como de manera unilateral, entre comillas. Por lo tanto, eso genera que tiene ese componente político importante. Entonces creo que sacarlo es importante y que sea 100% independiente, que ojalá intervengan incluso los tres poderes, puede ser incluso mejor, como pasa para ciertos cargos relevantes, me parecería ideal. Y lo otro, claro, tiene que tener una duración lo suficientemente larga que permita una mayor independencia. Suficientemente Por larga, ejemplo, es que trascienda un periodo, trascienda el periodo presidencial. Por ejemplo, y que en ciertos, obviamente hay cargos de confianza que tienen que ser nombrados por el director, pero que también a nivel de direcciones, por ejemplo, o de ciertos cargos estratégicos, también cumplan el mismo protocolo, de manera de asegurar contrapesos, que no sea todo colgando la misma cabeza. Esto significa más mecanismo de Estado, menos mecanismo de gobierno. Exactamente. Esa distinción quizá nuestros auditores no las tienen tan clara, porque uno habla del Estado y el gobierno como lo mismo, ¿cierto? Y precisar que el gobierno no es simplemente, pero un gobierno se dedica a administrar el aparato del Estado por un cierto tiempo, y es una gran discusión de si deberíamos transferir más, ¿cierto?, atribuciones al Estado, ¿cierto?, y menos al gobierno de turno. Exactamente, sí. O sea, porque al final del día tenemos el gobierno que es quien administra, puede ser un gerente si estamos hablando de una empresa, pero tenemos todo el resto de la institucionalidad de fondo, que tú sabes hasta qué punto efectivamente tiene que depender o no del jefe de turno, o requiere una mayor trascendencia en el tiempo de independencia, de manera de asegurar, como dijimos, tanto contrapesos como independencia por las funciones que desempeña, que no tiene que tener un carácter político relacionado al Ejecutivo, con el fondo que no sea contingente a la política de ese momento. ¿Y existe un caso o casos o referencias en otros países sobre estos contrapesos, estos plazos, o sea, que funcione así, o estamos inventando la rueda acá en Chile? No, o sea, hay varios, en el derecho comparado en general funcionan, bueno, hay casos obviamente, pero en los países desarrollados tú tienes esta figura que es bastante más autónomo, o sea, tanto si te vas a Europa, los países OCDE, en general hay una mayor autonomía y un carácter político mucho menos, pero como comentaba, incluso a nivel local, eso ya lo tenemos hoy día en la CMF, como hablábamos en el Banco Central, que funcionan muy bien, claro. y que les ha dado esa legitimidad independiente del gobierno de turno. Y Nicolás, ¿por qué, explícanos, por qué se dice que este podría ser, o es, en el fondo, el corazón del pacto fiscal? Sí, bueno, siempre se le nombró que era el corazón porque era donde venía la billetera para financiarlo. Claro. O sea, la meta de este proyecto original era que iba a ser 1,5 puntos, 1.5. Sí, 1.6 puntos del PIB. Claro, sí. Y que venía un segundo proyecto, que eso también lo tengo que comentar, que iba a aportar un segundo 0.6 adicional. Sí. Bueno, eso claramente era uno de los pilares para financiar el resto del componente del pacto fiscal. Y con los nuevos acuerdos, esto va a variar. De hecho, uno de los compromisos es que se tiene que actualizar cuál va a ser el monto nuevo. Y que, bueno, el ministro Marcel de hecho comentó que esto no era tan problemático porque uno de los acuerdos es que se van a por un lado, uno de los acuerdos fue que nos vamos a ajustar el cinturón, claro, y vamos a rebajar el gasto público, entre comillas, en 0.2 puntos del PIB. De esa manera vamos a bajar la necesidad de este 1,6. Y por otro lado, la idea es también que algunos de los proyectos, como dijimos el de pensiones, pueda ser financiado también por parte de los empleadores en cierto componente. Sí, por lo tanto, con ese acuerdo también se le baja un poco el peso a este proyecto. Y quedó también de ver en cuánto va a ser la necesidad de este segundo proyecto, que también generó mucho, de esto solo han sido trascendidos y titulares, pero iba de la mano con querer subir la carga de los impuestos personales, tramos más altos, que era donde venía este 0.6, y que al parecer, según el acuerdo, ya no sería necesario llegar a ese 0.6, y que este segundo proyecto de los famosos créditos tributarios solo debiera autofinanciarse, en el fondo que el alza de impuestos solo debiera cubrir los beneficios nuevos que va a traer. Sí. Entonces, por eso era el corazón del pacto. Oye, ¿qué es lo que se viene de ahora en adelante en materia de los acuerdos que siguen? ¿Cuál es el proceso? En 2 semanas más, de nuevo va a haber un hito importante, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que viene en adelante ahora? ¿Cuál es el roadmap, de alguna forma, la hoja de ruta? Ya hubo un par de discos. En teoría lo que procedía era que tenía que votarse, o tiene que votarse ahora luego, la idea de legislar ya en el Senado mismo. Se aprobó en la comisión. Entonces ahora pasó a la sala, entre comillas. ¿Luego cuándo? No, o sea, debería ser ahora dentro de estas semanas. La próxima, o sea, el gobierno de hecho está instando a que se vote luego, próxima semana, pero han salido algunos senadores de oposición diciendo, oye, yo primero quiero ver cuáles son las conclusiones de esta mesa de trabajo que tiene 2 semanas, porque no quiero votar un cheque en blanco. Que de nuevo, bueno, no sé si es parte de un acuerdo, pero pasa muchas veces que ya cuando la idea de legislar se aprueba, es porque algo va a salir.
Claro. Entonces ellos dicen, no quiero dar un cheque en blanco para que después lo que salga no me guste y estar amarrado. Sí. Prefiero esperar o al menos tener ciertos mínimos más claros y específicos dentro de esta mesa de trabajo. Entonces, pero si me preguntan a mí, probablemente se va a aprobar antes igual, y vamos a tener que esperar la letra chica de esta mesa técnica, que tienen un plazo de 2 semanas para ya dar el contenido específico de estos cambios. ¿Qué cosa? Perdón, Diego. Dale, que también en las noticias de prensa relacionadas aparece el director de Impuestos Internos, ¿cierto? HR, con algunas molestias, como sintiendo, oye, pero sí, acá hay cosas como que específicamente en la sensación de que le van a, de que al hacerlo más independiente, pero la otra cara de la moneda es que cierto, oye, voy a perder cierta autonomía. Y si podríamos profundizar ahí. ¿Y por qué esa percepción del director de que pudiese perder autonomía? Sí, bueno, no he leído para hacer esas declaraciones específicas del director, pero claramente da como motivo porque la contramano es un servicio más independiente, que es algo que como contribuyente, como asesor de contribuyente, uno quiere, es que, oye, quiero reglas más claras y que tus facultades estén más limitadas. Estén más acotadas. Más acotadas, y como comentamos, algunas de estas decisiones incluso se está queriendo que las comparta o que sean visadas por este consejo asesor. Entonces claramente supone una pérdida, entre comillas, de autonomía en ciertas decisiones. Claro. Que él siente que probablemente pueden quitarle a lo mejor eficacia a alguna de sus políticas de gobernanza del servicio. Pero también es relevante comentar las declaraciones del director, que fueron un poco previas, que de hecho recibieron un par de críticas del gobierno. Y que se alinea con el acuerdo que tiene que ver, oye, yo prefiero recaudar vía fiscalizar mejor que necesariamente subir impuestos, que fue un poco parte de este acuerdo. Sí, claro. Es decir, oye, vamos a fiscalizar más que cobrar más, porque obviamente queremos que la torta sea grande primero, más que estar subiendo tasas y generar que la torta se achique. Nicolás Alvarado, socio de Alvarado y CIA, además profesor de Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Católica. Gracias por explicarnos este acuerdo que ocurrió esta semana y además también clarificarnos ciertos conceptos y qué es lo que viene para adelante. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, ojalá haya sido simple. Muchas gracias. Sí, totalmente simple. Nunca lo tributario es simple. Sí. ¿Ah? Sí. Se hace lo que se puede. Por definición, por axioma. En la medida de lo posible, como decía don Patricio. Claro. Oye, Nicolás y Diego, les cuento que a la vuelta de la tanda comercial vamos a tener nuestro momento de ocio de la semana. El día viernes nosotros salimos un poquito de la economía y nos vamos a hacer deporte, nos vamos a turistear, nos vamos a comer. Y a la vuelta vamos a estar con la gente de las majadas de Pirque y cómo este lugar ha ido cambiando y lo que nos trae también para lo que queda del semestre. ¿Ah? Así que nos vemos a la vuelta. Un abrazo. En La Clave queremos conectarnos cada vez más con los